Bueno, vamos a empezar entonces. Y bueno, el título de mi breve charla es Introducción a la Oncología. Vamos a hablar de nociones de biología tumoral, del diagnóstico del cáncer, el tratamiento y el manejo del cáncer, el screening, campañas de concientización y educación al público. Y por último, vamos a hacer uno o dos comentarios sobre algunos temas muy avanzados de investigación que se están dando en el presente. Entonces, creo que ya hizo las introducciones Alfredo, así que vamos a dejar de lado los títulos y compañía y vamos a la primera diapositiva. Bueno, se ve ahí ¿se ve la diapositiva? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar por el comienzo entonces y quiero empezar con el tema de la biología tumoral. Creo que todos ustedes son o alumnos de medicina o algunos ya podrían estar practicando o están en disciplinas afines a la medicina. Entonces, todos han aprendido, deben tener alguna noción esencial o básica de lo que es la biología en general, que estudia los fenómenos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre que todo lo que aprendieron en biología, digamos que tiene una aplicación parcial o a medias en lo que son los tumores malignos. Cuando uso la palabra tumor, me estoy refiriendo a un tumor maligno, es decir, a un cáncer. Existen los tumores benignos, como un hematoma, por ejemplo, que tienen una resolución espontánea en cuestión de días o semanas a lo sumo. Estamos hablando acá de un tumor maligno, el cáncer. Entonces, ¿en qué se diferencia fundamentalmente la biología de los tumores de la biología convencional o la biología de las células normales? Y fundamentalmente hay dos diferencias. La primera diferencia es que las células tumorales demuestran una capacidad de reproducción anárquica, es decir, no hay ningún orden en la reproducción de estas células. Se siguen reproduciendo hasta que eventualmente crean una masa, que es lo que llamamos un tumor. Es decir, los mecanismos que controlan en qué momento la célula debe dividirse, hacer el proceso de mitosis, que vamos a verlo en un momento, esos mecanismos no están funcionando correctamente. Y la segunda gran diferencia que tienen las células malignas con respecto a las células normales es que tienen la capacidad de autotransportarse de un órgano A un órgano distante B, típicamente a través de dos mecanismos. Uno es a través de la vía hematógena y el otro mecanismo es a través del drenaje linfático. Entonces, estas células tienen esa capacidad, que es una capacidad que las células normales no demuestran. Y esto, por supuesto, da lugar a un fenómeno que llamamos el fenómeno de metástasis, que es la generalización o la expansión de una enfermedad maligna. Bueno, y en general, cuando perdemos una batalla en el ámbito oncológico, el problema está no tanto en la incapacidad de controlar el tumor primario, sino que el problema viene casi siempre cuando la enfermedad ya es generalizada y afecta a múltiples órganos. Entonces es como una carrera que uno la va perdiendo. También sabemos que existen factores condicionantes, factores etiológicos que predisponen a la aparición de ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, hoy en día ya nadie discute seriamente el rol del tabaquismo en una serie de tumores, principalmente los tumores de las vías respiratorias,
pulmón, tráquea, esófago, etcétera. El rol, por ejemplo, de la alcoholemia en ciertos tumores hepáticos y de órganos abdominales, etcétera. Y el rol que juegan las radiaciones, por ejemplo, la radiación solar con la aparición de los tumores dérmicos, es decir, de los vasos celulares, los epidermoides y también los melanomas. Estos factores externos como ser el tabaco, el alcohol, las radiaciones, que puede ser la radiación solar, la radiación ionizante, los rayos X, pueden introducir mutaciones en genes muy especiales que se llaman genes supresor de tumores. El más conocido de toda una gran familia de supresores de tumor es el gen P53, descubierto en el año 1979, o sea que ya tiene una historia de aproximadamente 40 años de existencia. Hay otros que no voy a mencionar ahora, menciono solamente el P53. Y el nombre viene del hecho de que es una proteína con una masa de 53 kilodaltons, es decir, tiene que ver con el tamaño de la proteína que está asociada a este gen supresor de tumor. Entonces, después ustedes pueden ir a buscar en Google P53 y van a ver que existe montañas de literatura sobre este tema. Entonces, rápidamente quiero complementar todo lo que se dijo con algunas figuras o con algunos dibujos. Acá van a reconocer el ciclo celular que se divide en 4 fases. Es como un reloj que todas las células tienen dentro de sí, y ese reloj va determinando qué es lo que está haciendo una célula en cualquier momento. Entonces tenemos estas 4 etapas. Básicamente G1 viene del inglés gap, que quiere decir que la célula está más o menos quieta, no hay gran actividad. La célula luego pasa a la fase de síntesis, en donde se está sintetizando el material genético, el ADN, en preparación para el proceso mitótico, es decir, para el proceso de separación, de reproducción. Después entramos a una fase G2, también una fase relativamente tranquila, para luego ir al proceso de mitosis donde la célula se divide. Entonces, ¿qué pasa en general con las células malignas? Que se quedan trancadas, el reloj como que se para, se le acaba la cuerda, por así decirlo, cuando está en esta fase M. Entonces la célula cree que tiene que seguir replicándose y no hay nada que haga que ese reloj entre o avance a las siguientes fases como en las células normales. Entonces, al quedarse acá en esta fase de mitosis, esa célula se sigue reproduciendo hasta que al cabo de cierto tiempo tenemos una masa maligna. Acá tenemos este dibujo que intenta ilustrar el proceso de metástasis. Tenemos acá una célula tumoral, un volumen ya tumoral, un tumor constituido, y en este caso vemos que las células se desprenden, entran al torrente sanguíneo, vía torrente sanguíneo van y inician otras lesiones autónomas, que son ya lesiones secundarias o metastásicas. ¿Y qué es lo que posibilita que estas células hagan este proceso? Son proteínas características que tienen las células en su superficie, en la membrana citoplasmática, que les permiten adherirse a ciertos tejidos y que son proteínas que no las tienen las células normales. Y bueno, acá entonces vamos a esta diapositiva. Voy a ver si puedo agrandar un poquito esto. Ahí creo que está un poco más grande. Adelante. Perdón. Parece que no me deja. Bueno, entonces,
¿Qué pasa acá con la proteína P53, que es la proteína que está codificada por el gen P53? Cuando está funcionando correctamente, esta proteína tiene por misión atacar, por así decirlo, a cualquier célula maligna que reconozca. Entonces es como un guardia, es como un vigilante que está buscando cualquier movimiento anormal, cualquier anormalidad celular, y ataca a esas células cancerosas y produce lo que se llama el suicidio celular, o un proceso técnicamente conocido como apoptosis. Todo muy bien. Cuando funciona el P53 y está funcionando bien, esto es lo que impide que la mayoría de la población sana tenga tumores. Es decir, es como un fármaco que está actuando permanentemente. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando viene una mutación al P53 y esa proteína entonces cambia, hace una mutación y ya no puede cumplir esta función. De hecho, en el 50% aproximadamente de los tumores malignos que examinamos bajo microscopio, vemos que hay una mutación del P53, de la proteína P53. Entonces, esa es evidencia bastante importante del rol que juega el P53 en la prevención de tumores. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tocar por unos minutos el tema del diagnóstico. O sea, hablamos ya de biología celular, hablemos ahora por unos minutos del tema diagnóstico. En primer lugar, el examen clínico del paciente, es decir, por ejemplo, una palpación, sentimos una masa normal en tórax, cabeza y cuello, abdomen, pelvis, extremidades, etcétera, debería ser siempre causa de parar las antenas y explorar un poco más a fondo el tema. Tenemos los métodos radiológicos, entre los cuales podemos citar la radiología convencional, los rayos, la tomografía computada, la mamografía para el caso de las glándulas mamarias, los métodos isotópicos, o sea, medicina nuclear, la resonancia magnética o imágenes por resonancia magnética, la ecografía o ultrasonido, y en fin, todos estos métodos de imágenes. A eso le vamos a sumar los temas de los métodos laboratoriales, entre los cuales están el hemograma, en el cual vamos a buscar los números de, por ejemplo, ciertos antígenos que son respuestas del sistema inmunológico ante la presencia de células malignas. Por ejemplo, el antígeno específico de próstata, PSA, que está asociado a una incidencia o un riesgo mayor de un cáncer de próstata. El antígeno carcino embrionario, o por sus siglas en inglés CEA, también un indicador de presencia tumoral. Fosfatasa alcalina, en realidad esta es una enzima, no es un antígeno, pero cuyo valor elevado se asocia a ciertos tipos de tumores malignos. Análisis de orina, vamos a ver la materia fecal, sobre todo estamos buscando sangre oculta, que podría ser indicativo de un cáncer de colon, por ejemplo. La parte citológica, el examen Papa Nicolau, etc. Entonces, todo esto son métodos laboratoriales. Y finalmente, el golpe de gracia, el diagnóstico definitivo, siempre lo hace un patólogo que examina la muestra, la biopsia que se extrae del paciente bajo microscopio, y es él o la persona que afirma de que estas son células atípicas malignas, o afirma de que no hay presencia de cáncer. Entonces siempre el diagnóstico final lo va a tener el patólogo. Ahora, existen casos de tumores en el cual la anatomía patológica no interviene, son excepciones a la regla,
Por ejemplo, ciertos casos de tumores cerebrales en los cuales por el peligro que representa, por el riesgo, no hacemos una biopsia. El diagnóstico definitivo es por métodos radiológicos. Ejemplo, los tumores líquidos, es decir, aquellas enfermedades malignas de la sangre, las enfermedades hematológicas, en las cuales en realidad el rol del patólogo es un poco menos importante. Creo que tengo algunas imágenes, acá tienen, creo que todos hemos visto alguna vez, pero simplemente para completar un poco el tema. Acá tenemos una imagen mamográfica típica donde vemos una masa que corresponde a calcificaciones en la glándula mamaria que son típicamente indicativas de cambios ya que tienden a ser asociados con un tumor maligno. Cuando hacemos una biopsia y vemos este tejido o esta muestra bajo el microscopio, vemos que a la tinción celular se ven perfectamente estas células de un color diferente, y esas células corresponden a un tipo de cáncer de mama que llamamos ductal infiltrante. Acá tenemos el caso de una paciente, recuerdo esta paciente de hace muchos años, una paciente con un cáncer primario de mama, que no es esta paciente, sino otra paciente. Se le hace una radiografía de tórax, la radiografía de tórax aparece relativamente normal, se le hace una centellografía, un estudio de medicina nuclear, y fíjense ustedes las múltiples lesiones en parrilla costal y en cuerpos vertebrales. Entonces aquí tenemos un caso de un método de imágenes que antecede por varios meses a la radiología convencional, y en este caso, por ejemplo, el valor del método isotópico es que de entrada se determina de que esta es una enfermedad muy avanzada, que ya no tiene posibilidades de un tratamiento efectivo, es decir, de una cura. Es una enfermedad, lo que llamamos un estadio 4, ya terminal, y lo que vamos a hacer es ofrecerle a la paciente un tratamiento paliativo, es decir, vamos a mejorar o tratar de mantener calidad de vida, pero ya no la sobrevida. Entonces, esto, por ejemplo, lo que evita es someterla a esta paciente a una cirugía, una mastectomía totalmente innecesaria que no va a cambiar el curso de la enfermedad. Seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito, unos minutos, de lo que es el tratamiento o el manejo de la enfermedad. Entonces, de entrada, vamos a poner un poquito algo en claro, que es que en el tema oncológico, en general, tenemos la posibilidad de tratar eficazmente aproximadamente un 50% de los casos. Es decir, que podemos curar el 50% de los casos, pero eso lo que quiere decir es también de que el otro 50% no los podemos curar. Ahí entonces lo que le ofrecemos al paciente es un manejo paliativo, en el cual lo que vamos a tratar de proteger y preservar es calidad de sobrevida al paciente. Y eso es lo que llamamos como ya el manejo de la enfermedad, o management en inglés. Y históricamente tenemos tres métodos bien establecidos de tratamiento, que son, en primer término, la cirugía. Tenemos conocimiento de que la cirugía existe desde hace aproximadamente unos 5.000 años. Los primeros actos quirúrgicos se producen hace 5.000 años, que básicamente consistían en cirugías de la esfera otorrinolaringológica, es decir, de la esfera oral, cirugías dentales. Realmente el salto importante, quirúrgicamente hablando,
o los saltos importantes se producen en el siglo XIX y básicamente son dos. La introducción de las técnicas de sepsis por parte de Pasteur en Francia y al poco tiempo Joseph Lister en Escocia. En la década del 1880 más o menos, y anterior a eso, en el año 1846, Morton, que introduce por primera vez el empleo de la anestesia para la cirugía en el Hospital General de Massachusetts en Boston. Tenemos después la radioterapia, que se inicia hace aproximadamente unos 120 años, allá por el año 1895 más o menos, con el descubrimiento de los rayos X, y básicamente consiste en la esterilización de los tumores con rayos X, con radiación. Y finalmente tenemos la quimioterapia, que consiste en el tratamiento de los tumores con agentes citotóxicos. Como estos agentes se introducen por la vía hematológica, entonces por definición el tratamiento es un tratamiento sistémico. Y es por eso que generalmente vamos a ver la quimioterapia utilizada con mayor frecuencia en los casos avanzados, en los cuales ya ni la cirugía ni la radioterapia, que son métodos locales o en el mejor de los casos locorregionales, ofrecen gran cosa al paciente. Y entre algunos de los medicamentos o de los agentes quimioterapéuticos podemos mencionar el metotrexato, el 5-FU, fluorouracil, la driamicina, el cisplatino, toda la familia de los taxanos, etcétera. Entonces, quiero mostrar nada más que una fotografía acá, así rápida, de lo que es un equipo de tratamiento de radioterapia. Esta fotografía fue tomada hace ya más de 20 años en una clínica que hasta hoy en día sigue tratando pacientes, se llama Therapeutics, y este es un equipo que se llama acelerador lineal y produce radiación, que es la que utilizamos para tratar al paciente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo estamos de tiempo ahí, Alfredo? Nos falta 10 minutos. Ok, bueno, vamos a tratar de apurar un poco el ritmo entonces. Entonces, screening y difusión, creo que esto es importante por lo menos tocarlo de refilón. El screening es una palabra en inglés, básicamente consiste en campañas de detección precoz del cáncer. Son campañas masivas de difusión a toda la población y consiste en aplicar un procedimiento diagnóstico en una población asintomática, es decir, en individuos que aparentemente están en perfectas condiciones clínicas, en perfecto estado de salud. La idea es clasificar a esa población asintomática en dos subpoblaciones. Una población que sería la de alto riesgo o de riesgo elevado de tener la enfermedad, y otra que sería el subgrupo de relativamente bajo riesgo, es decir, aquellos que probablemente no tienen la enfermedad que uno está buscando. Y estas campañas de detección precoz se pueden subdividir en dos tipos en general. La primera es una campaña masiva que va apuntada, vamos a decir, a toda la población o a un gran sector de la población. Un ejemplo sería un test relativamente totalmente no invasivo, muy poco invasivo, que es la prueba de la sangre oculta o FOBT, por sus siglas en inglés, Fecal Occult Blood Test, que uno puede, bueno, no sé, hace rato que no voy a una farmacia en Paraguay, pero en otros países esto es algo que
Uno lo compra en la farmacia, básicamente es un palito con el cual uno toma una cierta muestra de la materia fecal, lo mete en una bolsita, envía por correo a un laboratorio central y al poco tiempo le vuelve a uno el resultado. Hay o no sangre oculta, que podría ser indicativo, por supuesto, un cáncer de colon u otro problema. Y el otro tipo de campaña de detección precoz es aquella que llamamos oportunista o de oportunidad, que consiste en traer al paciente al consultorio médico, pero por otros motivos que nada tienen que ver con el cáncer, y aprovechar de que lo tenemos al paciente en la clínica para proceder a hacer un estudio diagnóstico de un tipo de cáncer que uno está tratando de diagnosticar. Existen muchos ejemplos. Uno que puedo dar así en forma rápida sería cuando uno va al odontólogo a hacer un control periódico de la dentadura. El odontólogo puede hacer una palpación adicional de la zona de cabeza y cuello, concretamente el drenaje linfático de la zona del cuello, buscando adenopatías que poco o nada pueden tener que ver con una carie o con un problema dental, pero que sí nos puede alertar de un problema mucho más serio, un problema oncológico que luego he referido a los especialistas del caso. Muy bien, seguimos adelante. Las campañas de difusión. Estas son campañas de educación al público en general, y la idea es de sensibilizar o tratar de educar al público y poner en conocimiento del público las ventajas que ofrecen las campañas de detección precoz. Algunas de las cuales son la reducción de la mortalidad y la morbilidad. Si detectamos el cáncer en estadios precoces, tenemos mayor posibilidades de tratarlo efectivamente. Tenemos más opciones. Cuanto más precoz el tumor, más opciones de tratamientos efectivos tenemos. Ofrece, por lo tanto, entonces, mejor calidad y mayor sobrevida. Es decir, cuanto más precoz la detección, mejor la calidad de vida que le podríamos ofrecer al paciente, y, por supuesto, mayor la sobrevida que se le puede ofrecer. Y también la reducción del estrés, que no hay que subestimar esto. Cuando uno se hace un procedimiento de diagnóstico y a uno le dan el resultado negativo, entonces eso contribuye a reducir el estrés que podamos tener por una sospecha que habríamos tenido de una enfermedad maligna. También las campañas de difusión tienen por objetivo promocionar cambios en el estilo de vida del individuo que reduzcan el riesgo de contraer o tener o desarrollar un tumor maligno. Los ejemplos son múltiples, no hace falta que los dé, pero por ejemplo campañas antitabaquismo, campañas de protección solar, de utilizar protector solar cuando salimos al sol, sobre todo en países como el nuestro, tropicales, mucho sol, etcétera. En fin, campañas de control de la ingesta del alcohol, etcétera, etcétera. Entonces quiero terminar, creo que tengo 2 o 3 minutos, quiero terminar con uno o dos comentarios sobre el tema investigación. Decir que, ¿hola? 1 minuto más tenemos, profe. 1 minuto más. Bueno, en todo caso, solamente decir de que existen incontables
proyectos de investigación en el mundo que tienden a ir resolviendo los problemas que nos afectan en el ámbito oncológico. Y les dejo con esto una idea así rápida nomás, un pequeño proyecto de investigación que estoy haciendo, que en algún momento lo voy a publicar. En el caso de nuestro país, tenemos aproximadamente 40.000 muertes por año de cáncer, lo cual en los últimos 7 meses se traduce a aproximadamente, si ustedes hacen el cálculo, 23.000 muertes. Si lo comparamos esto a la enfermedad vedette del momento, que es el COVID, creo que el Ministerio de Salud reporta algo así como 947 muertos hasta el día de ayer o anteayer. Entonces, comparen cáncer versus COVID, lo que es. Y creo que esa fue mi última